Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a continuar caminando con Job en el capítulo 4 del libro de Job. Si tienen una Biblia con ustedes, por favor, capítulo 4 del libro de Job. Antes de iniciar la lectura del capítulo 4 de Job, quisiera dar testimonio y agradecerles las oraciones que han estado haciendo por mi mamá. Gracias a Dios, todo está prácticamente programado para que mañana mi mamá deje la sala de terapia intensiva. Y por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor ha hecho el milagro de todo esto. La semana pasada el mismo doctor que me dijo el lunes o martes que fuera preparando a la familia para el final, porque todo esto, con decirles que este fin de semana, este viernes, cumpliría 2 meses en terapia, 2 meses en estado crítico, 1 mes y pico, 1 mes, 11 días en coma y como 1 mes y medio de coma. Y bueno, el doctor la semana pasada decía, uno de los médicos especialistas, que había que preparar a la familia porque seguro que terminaba. Y el día de hoy este doctor, en la tarde, después de verla en la mañana a mi madre, llegué y el doctor, con la mirada abajo, dijo, bueno, pues las cosas han cambiado mucho y bendito sea Dios que su mamá está ya para salir. Y la semana pasada yo le hablaba de Dios y el doctor me cambiaba el tema. Y hoy, bendito sea Dios, gloria a Dios por ello, de veras, que como el médico, estoy hablando de gente que tiene, tal vez el doctor anda también como los 40 y tantos de práctica profesional, pueden darse cuenta, o podemos darnos cuenta, que la vida y la muerte está en manos del Señor. Y bendito sea el Señor, repito, su misericordia que nos ha concedido el tener a mamá conmigo. Y la primera palabra que se escuchó decir después de prácticamente 2 meses, la primera palabra que dijo, el doctor le tapó, le dijo, señora Berta, aquí le traigo a alguien, a ver, ¿quién es él? ¿Cómo se llama su hijo? Y le tapa el orificio de la traqueostomía y ella dijo, Roberto. Entonces su primera palabra, después de 2 meses de no hablar y estar en coma, pues dio mi nombre. Gloria a Dios por ello, porque ella me había dicho, o ella con señas me decía, pues ¿dónde quedó mi voz? Y yo le decía, no te preocupes mamá, no puedes porque traes un tubo ahí y todo. Pero bueno, ahora sí, vamos a caminar un poco con Job. Bendito sea, repito, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente salva, sino que sigue sanando y sigue levantando a la gente de su estado que puede parecer humanamente sin ninguna posibilidad. Él es el Todopoderoso, no olvidemos esto. Y su perfecto plan se cumple, y uno debe estar siempre firme en la roca y con el gozo y el contentamiento, de acuerdo cualquiera que sea la situación que el Señor nos pone a atravesar en ella. Y dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, en el capítulo 4 de Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si alguien osara hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero, ¿quién puede abstenerse de hablar? He aquí, tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado, y las rodillas débiles has robustecido. Pero, ahora que te ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios, tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Amén. Amado Padre,
Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres el Todopoderoso, no eres el Dios desconocido, eres el Dios que quieres que te conozcamos. Y te damos gracias porque podemos encontrarnos que Job, a lo largo de caminar en este valle de sombra de muerte, Señor, él pudo conocerte más y ver con claridad tu santidad, tu poder, tu bondad, tu misericordia y tu perfecta justicia. Padre, ayúdanos a nosotros mismos a conocerte a través de tu palabra. Sigue santificándonos por ella. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe, para toda nuestra descendencia. Venga tu salvación y tu reino. Y Padre, gracias te damos nuevamente porque eres bueno y tu misericordia para siempre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a nosotros que estábamos totalmente extraviados, siguiendo a otros dioses y no al único, verdadero y santo que eres tú. En Cristo Jesús estamos pidiendo estas cosas. Amén y amén. Amados, Job, sabemos bien su integridad, sabemos bien cómo en dos porciones de la Escritura claramente dice el Señor de él que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que en toda la tierra de Uz no había ningún hombre como él. Y ahora vemos a un amigo de este hombre íntegro, otro hombre íntegro, otro hombre que busca agradar a Dios, que tiene temor de Dios, que conoce también de Dios, como Job conocía de Dios. Y vamos a hablar así: una cosa es conocer de Dios y otra cosa es ir conociendo al Dios del que conocíamos muchas cosas o algunas cosas. Pero una cosa es conocer de Dios y otro es a Dios. Y aquí vemos a Elifaz en buen ánimo, después de 7 días y 7 noches que estuvo callado, condoliéndose y tratando ahora de consolar a su amigo, junto con otros 2 amigos más. Cuando él escucha todo este discurso que ya analizamos y revisamos en el capítulo 3 de Job, y toda esa explosión de Job en esa prácticamente amargura, si pudiéramos concretar todo su discurso, amargura, que es ahora sí abierta y visible y perceptible totalmente. Ahora vemos a Elifaz que le dice en el versículo 1, en el capítulo 4, respondió Elifaz, o sea, Elifaz responde a lo que acaba de escuchar de su querido amigo y sufriente amigo, porque no olvidemos que prácticamente es toda una llaga y se está rascando con un palo. Elifaz temanita le dijo: si alguien se atrevería a hablarte, ¿acaso te impacientarías? O sea, ¿no tendrías paciencia como para escuchar? Dice: pero ¿quién puede abstenerse de hablarte? O sea, me siento impelido, me siento impulsado a hablarte y necesito hablarte. Y entonces le dice en el versículo 3, tú lo has hecho con mucho, has hablado con mucho, los has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Entonces Elifaz le dice a su amigo Job, ¿cómo es que Dios lo ha usado exhortando a mucha gente, animando? Porque la exhortación es más como un ánimo adelante, tratando de levantarte cuando te estás cayendo. Y lo dice así, lo concreta en el mismo versículo 3. Las manos débiles tú has fortalecido. O sea, tú has ayudado a gente que ya estaba en situaciones de mucha debilidad y tus palabras los han levantado, los han fortalecido. Versículo 4. Al que tropezaba, tus palabras lo han levantado. Al que tropezaba, tal vez equivocó el camino, tal vez pecó contra Dios y sin embargo Job pudo haber hablado de la misericordia de Dios, del amor de Dios,
de la perfecta justicia de Dios que sabemos que es en Cristo, porque ahí es donde encontramos misericordia y perdón de nuestros pecados. Y dice, a muchos tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. O sea, ¿cuánta gente te tocó a ti hablarle y ya en su caminar iban más lentos o ya se veían que estaban a punto de caer, pero sin embargo, cuando tú trataste con ellos y tuviste compasión de ellos, y sin embargo, ahí sus rodillas débiles fueron robustecidas por tus discursos, por tus palabras, por tus consejos, ¿sí? Por tu sabiduría, ¿sí? Basada en el temor de Dios. Entonces, Elifaz realmente lo que está hablando es puras cosas buenas de Job. No está hablando cosas malas, está hablando cosas buenas porque realmente Job era una persona que no solamente se podía hablar de su integridad, como ya lo mencionó Dios al principio del libro, sí, el escritor de Job, sino que además la sociedad entera se daba cuenta que así era Job. Y dice en el versículo 5, pero ahora que te ha llegado a ti, vean ese cambio, pero ahora que te ha llegado a ti, ¿qué es lo que ahora le ha llegado a él? Pues le ha llegado aquello que lo hace tropezar, le ha llegado aquello que debilita sus rodillas, le ha llegado aquello que debilita sus manos, le ha llegado aquello que desanima. O sea, si usamos los versículos anteriores, ¿por qué? Porque está hablando, ahora te ha llegado a ti. Y acabamos de ver todos los aspectos, donde Dios usó a Job en la vida de muchos para fortalecerlos. Pero ahora te ha llegado a ti. ¿Y qué veo? ¿Qué es lo que puedo ver yo en ti, Job? ¿O qué podemos ver nosotros, los tres amigos? Te impacientas. Amados hermanos, la prueba de nuestra fe, dice la palabra en Santiago 1, es para producir paciencia en nosotros. Primera de Pedro nos dice que cuando nuestra fe es probada como el oro, produce paciencia. Y la paciencia nos va perfeccionando. Mis amados, esto es así. Es normal. Todo creyente verdadero va a pasar periodos de prueba en su fe. Es normal que haya situaciones que se salen totalmente de nuestro control. Y sin embargo, realmente vamos a responder bajo la dirección del Espíritu Santo, sujetando nuestros pensamientos, llevándolos cautivos en obediencia a Cristo, como dice la palabra en 2 Corintios 10. Vamos a hacer ver que nuestras emociones carnales tienen que ser muertas por la vida del Espíritu que hay en nosotros, o simplemente nos vamos a dejar llevar como antes, que nuestros pensamientos cada vez se hacían más catastróficos, pensábamos en lo peor de lo peor. Nuestras emociones, como consecuencia de esos pensamientos, obviamente nuestras emociones nos tiraban al suelo, nos deprimían, nos sacaban lágrimas. Era problemas gastrointestinales, problemas de piel, neurodermatitis, pérdida de sueño, insomnio, tantas enfermedades que son consecuencias simplemente de que nuestros pensamientos dirigieron nuestras emociones y nuestras emociones nos llevaron cautivos totalmente en un rumbo donde el diablo hizo lo que quiso con nuestra espiritualidad, con nuestra vida piadosa, con nuestra vida que debe honrar y glorificar al Dios que nos dio la vida de Cristo siempre. Mis amados, ciertamente no somos Jesucristo,
pero tenemos la vida de Jesús en nosotros. Nuestros pecados ya fueron puestos sobre Él y ya pagó Él por nosotros en nuestro lugar en esa cruz. Jesús obedeció en todo a su Padre. Nosotros no hemos obedecido en todo a Dios, pero Jesús pagó por nosotros y nos otorgó su perfecta justicia. Y en Cristo Jesús podemos presentarnos justificados por medio de la fe delante de Dios. Cristo al tercer día resucitó de los muertos y hoy está intercediendo perpetuamente por los que ha salvado y los que seguirá salvando hasta su próxima venida. Mis amados, esta es la verdad que aprendemos en toda la Biblia, pero hay que vivir. Una cosa es saber la verdad y otra cosa es vivir bajo el gobierno de la verdad. Y bendito sea el Señor que nos da la palabra que es la verdad y el Espíritu que aplica esa verdad a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad. Es el Espíritu de Jesús que nos guía a toda verdad. Y Elifaz le dice: a ti ha llegado la situación, la crisis, la aflicción, y ahora tú te impacientas, te toca a ti ahora y te desalientas, o sea, pierdes toda esperanza, estás desalentado, estás totalmente como muerto en vida. Y ahora vean lo que nos dice Elifaz en el versículo 6, y este versículo es demasiado importante. Le hace una pregunta retórica: ¿acaso no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Y es una pregunta que el Espíritu Santo nos hace a nosotros también. Realmente, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Por ejemplo, en el caso que acabo de comentar, en estos prácticamente 2 meses, ¿acaso mi confianza en algún momento estuvo en algún médico de los 8 médicos, más o menos 8 o 9 médicos que la vieron a mi madre o que han estado viendo a estos 9 médicos? En absoluto, créanmelo, delante de Dios se los digo. Jamás. Jamás. O sea, no es mi confianza, sino en aquel que me dio la vida y que le dio la vida a mi mamá. Gracias a Dios doy por cada uno. De hecho, hoy salí de terapia después de ver a mi mamá, agradeciéndoles, y lo he hecho varias veces cuando voy a terapia, agradeciéndoles todas las atenciones al personal de enfermería, al que está ahí, que está aseando también, al doctor especialista. A todos les doy las gracias, porque han hecho, sé que han hecho y han estado haciendo lo que les corresponde hacer. Mis amados, nosotros tenemos un papel, tenemos una vocación, y nosotros tenemos que tener una conducta que es conforme a la vocación que nos ha sido llamado. Y la vocación que tenemos es ser hijos de Dios. Realmente se puede ver en cada uno de nosotros, en cada una de las circunstancias que apegan en nuestra vida, que somos hijos de Dios. Se puede ver nuestra vocación. La gente puede percibir el aroma de Cristo en nuestras vidas. No estoy hablando de pastores, ni de diáconos, ni de levitas, ni de servicio en la iglesia, cosa que obviamente sale sobrando mencionar que es nuestro también, porque el amor se manifiesta ahí en la iglesia. Pero lo cierto es que el amor de Dios derramado en nuestros corazones obviamente se manifiesta en todo lugar. Y Elifaz está viendo que ese amor ahorita en la vida de Job está totalmente apagado y sobrellenado, está cubierto de amargura, resentimiento. Y entonces le dice: ¿acaso el temor tuyo a Dios, acaso no es tu confianza? Lo único que está tratando de animar a su amigo es haciéndole recordar lo que tal vez él mismo se lo dijo a muchos.
Pon tu confianza en Dios, que tu temor sea a Dios y no a los hombres, no a las circunstancias, no a los bancos, no al trabajo, a tu jefe del trabajo, no a tu vecino, no a toda la gente que te aborrece. Pon tu confianza en Dios y confía en Él, y Él hará. ¿Acaso no es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Y la integridad de tus caminos tu esperanza. Vean, ahora remarca Elifaz. Le dice lo que desde el principio hemos escuchado, desde el primer versículo, la integridad de Job. ¿Acaso la integridad de tu conducta, de tus caminos, en todas las áreas de tu vida, acaso no estabas manifestando tú la esperanza que tenías en cualquier situación de la vida? Mis amados, cierto es que el temor a Dios debe ser nuestra confianza, porque es ahí donde tenemos verdadera sabiduría. Y ciertamente también cuando buscamos andar en integridad en nuestros caminos, es porque nuestros caminos, nuestra conducta confirma nuestro temor de Dios. Y es por eso que podemos decir, sí, no es que lo que yo haga me da una esperanza, no. Simplemente confirma que tengo la esperanza. Son cosas muy diferentes. No es que tu integridad te dé esperanza, sino que tu integridad demuestra la esperanza que tienes en el temor de Dios. Pensemos esto, meditemos esto y repito, lean con detenimiento el versículo 6 y que el Señor lo aplique por su Santo Espíritu a nuestras vidas y a nuestra conciencia. Gracias por acompañarme, un abrazo grande a todos mis hermanos en la fe y Dios les siga bendiciendo abundantemente a ustedes y a toda su descendencia. Si el Señor nos concede vida el día de mañana, en la noche nuevamente, caminamos con Job. Buenas noches a todos, gracias.